Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Estamos nuevamente aquí en domingo 29 de abril 2019 en la hora samaritana, en la mañana del Señor, por la 100.9. Yo soy Adrián, estamos con Sergio. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, Adrián. Muy bien. Buenos días a toda la gente, a nuestros, como se decía antes, nuestros radio escuchas. Pero bueno, siguen siendo, cambian los nombres, pero... A Fernando en la operación técnica, Pedro, bueno, a todos los que siempre hacen posible que este programa siga adelante con sus oraciones sobre todo. Y ya van más de 160 programas que tenemos, más de 3 años también en el aire. Así que eso también es una gracia de Dios, que siempre decimos que es un programa de laicos, para formarnos, aprender, discutir. Estamos en las redes sociales. Y bueno, hoy es un domingo especial, más allá que venimos del domingo pasado, que fue el domingo más especial en la liturgia del cristiano, que fue la resurrección de Jesús. Jesús mismo pidió, por medio de Sor Faustina, que ahora lo vamos a ver, que este domingo sea celebrado el Día de la Divina Misericordia, que lo constituyó el Papa San Juan Pablo II. O sea que sería muy lindo hablar de eso, porque vos fíjate como después de un signo tan grande como la resurrección, al próximo domingo, que fue el domingo de resurrección, es el domingo donde Jesús renueva todas las cosas. Por eso pasan a ser también, que es un lindo tema para hablar algún día, por qué los domingos y no los sábados, porque la nueva iglesia toma domingo como el día principal para el descanso y la adoración a Dios. Y entonces el próximo domingo, que es debería ser el Día de la Divina Misericordia, que es un día muy especial para todos los cristianos, que refuerza sobre todo el motivo de la muerte y resurrección de Jesús, que fue para traernos su liberación, su misericordia, sacarnos la esclavitud del pecado. Y este se constituyó en 1990, creo 1988, ahora vamos a leer bien. Sí. A una aparición a Sor Faustina o San Faustina de Kowalska, y es la imagen que nosotros conocemos de Jesús con los 2 rayos que salen de su corazón, azul y rojo, que está grandemente diseminada y difundida por el mundo. Creo que es una de las imágenes, como decís vos, que más se tiene. Hay muchas instituciones públicas que la tienen, gracias a Dios todavía. Suelo entrar por ahí en la jefatura y lo veo con mucha admiración, ¿no? Porque se sigue teniendo grandes imágenes de nuestro Señor, y no nos avergüenza, porque en otras instituciones lamentablemente pareciese que estuviera prohibido. Pero bueno, ya me fui un poco del tema, pero sin duda que es una de las imágenes más lindas. Lo que pasa es que tiene un impacto muy grande sobre nosotros. El mensaje que le da Jesús a Sor Faustina es un mensaje absolutamente salvador, o sea, es un agregado al acto de salvación que hace Jesús en la cruz, y viene a mostrar mayor misericordia aún, mayor misericordia de la que él predicaba, la que Jesús predicaba. Nada es más hermoso que dar la vida por un amigo, que es lo que hizo por nosotros. Qué mayor misericordia podemos pedir nosotros que Jesús hace una semana entregó su vida por nosotros. O sea, claro, o sea, sabiendo también que somos duros de corazón y que no iba a alcanzar con el sacrificio y la resurrección, nos da una semana después el Día de la Misericordia. Porque por eso mismo Jesús lloró frente al sepulcro de Lázaro, sabiendo que ese milagro tampoco iba a convertir algunos corazones. Y después en el Huerto de los Olivos, durante 3 horas, donde sufrió su agonía en el Getsemaní, porque sabía que también su enorme sacrificio no iba a poder salvar a todos. Así todos nos sigue insistiendo y nos sigue regalando estos días como el de la Divina Misericordia, y oraciones y libros especiales, porque es un libro muy lindo este que escribe Sor Faustina, que se puede conseguir fácilmente, para que nos podamos convencer, para que nos podamos corregir. O sea, es como dice el Salmo, es inagotable la misericordia de Dios.
y como dice el Papa Francisco, no se cansa de perdonar, sino nosotros nos cansamos de pedir perdón o de buscarlo. Pero Jesús, Dios, nos busca de todas las maneras posibles. Y una de estas es este día de la Divina Misericordia, que hace hincapié a las 3 de la tarde como hora de mayor misericordia, pues fue la hora donde se puso la muerte de Jesús en la cruz, y dice en algunos textos que todo lo que se pida a esa hora va a ser escuchado. Y también está la oración, la coronilla de la Divina Misericordia, que se reza durante 10 días, desde el Viernes Santo hasta el domingo, que también prometió Jesús que iba a dar grandes gracias al que lo hiciera. Claro. Ahora vamos a hacer un poquito más de hincapié sobre la Divina Misericordia, que tiene como dos caras, ¿no es cierto? Lo que le dijo Jesús a Santa Faustina, y lo que nosotros tenemos que hacer para acceder a la Divina Misericordia, que es algo distinto, es algo, digamos, que tiene que salir de nosotros, porque nosotros cuando leemos el diario de Santa Faustina, o Faustina como mayormente le decimos, Jesús le dice algo muy importante, ¿no? Es que le encantan los pecadores. Jesús pide confianza para llegar a la Divina Misericordia de Dios. O sea, nos pide que nosotros confiemos, que hagamos actos de obra, y esa es la contrapartida, actos de misericordia. No solo esperar la misericordia sentados, la misericordia de Dios, sino que esperemos la misericordia en acción. Y la manera que dice Santa Faustina es en obra, las acciones en obra. Y después Jesús va diciéndole a Santa Faustina el amor inconmensurable que tiene por los grandes pecadores. Yo creo que nosotros ya hablamos el año pasado, todos los años hemos hablado de la historia, hemos hablado de Santa Faustina, pero están todos en YouTube, por las dudas, le recuerdo a la gente. Pero lo lindo es incursionar directamente en lo que es la Divina Misericordia, lo que es la misericordia transmitida en la forma que fue transmitida a Santa Faustina, como para que nosotros podamos inculcar más conocimiento a la gente. Y fíjate, esto de Santa Faustina nos da, fueron revelaciones a esta monja polaca en los años 30, en 1930, donde escribió ella un diario de alrededor de 600 páginas que relatan todo esto. Y antes ya de su muerte en 1938 se empezó, 8 años después, a esparcir esta devoción que Jesús quería que se haga a nivel mundial, y así fue como sucedió. Pero ¿qué es lo que? Esta monja era una monja no muy instruida, sin una educación básica, que hacía todo esto a obediencia de su escritor espiritual, de su director espiritual. Y si uno lee en estas revelaciones, uno se da cuenta que para ser santo o para tener la gracia de Dios no hay que ser muy instruido. Nosotros muchas veces nos buscamos queremos estudiar, saber, nos instruimos, nos metemos en ciencia y nos damos cuenta que la sabiduría verdadera que viene de Dios no hace falta ser instruido, porque te la da Dios, y te la da de una manera especial, como le dio a esta monja, como le dio al santo cura Ars y a un montón de sacerdotes y gente de poca instrucción. ¿Qué es lo que dice Jesús en el Evangelio? Te doy gracias, Padre, porque revelaste esto a los humildes y no a los sabios. ¿Sí? Claro. Hay que preocuparse por las obras, como vos decís, por la caridad, y no tanto por el saber, porque el saber viene de Dios. Me refiero al saber científico. Este libro, a mí me encanta este libro. Fíjate, me hace recordar mucho a un santo, San José o San Giuseppe de Cupertino, o llamado el santo volador. Hay el santo de los estudiantes, ¿no? Sí, claro que sí. Pero justamente, primero que pueden verlo en YouTube, hay películas antiguas muy lindas para verlas. Y ahí muestra también cómo Giuseppe de Cupertino era un hombre que tenía muy simple, muy humilde, que
entra al monasterio por insistencia, pero entra con bondad, pero no por sabiduría, porque realmente sabía poco de lo que es la doctrina, pero tenía muchísima fe, y era una persona que confiaba muchísimo en Jesús, y tanto así que se ponía a orar y realmente volaba, realmente levitaba. Hay que leer porque esas cosas que hoy parecen mágicas para nosotros, realmente ocurría, y estamos hablando del año 1600 más o menos, ¿no? Hay casos de levitación, no, pero, ¿no? Y eso fue escrito por sus propios compañeros que después lo tenían como un santo. Para Dios nada es imposible. Entonces, yo me acuerdo de una charla con familia, amigos, qué sé yo. Estábamos hablando sobre esto, sí, los milagros. Y no sé cómo estábamos hablando de la ascensión de Jesús al cielo, que también va a ser próximamente. Y me decía alguien, pero ¿vos creés que realmente fue que ascendió o es algo simbólico? No. Y bueno, no, por supuesto que ascendió, pero yo digo, escúchame, ¿vos creés que Jesús curó a los ciegos? Sí, a los sordos, sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia de poder ascender? Entonces, si para Dios nada es imposible, ¿cuál es la diferencia entre un milagro de curación de un ciego o de una lepra, de revivir un muerto, ascender al cielo o resucitar? No hay límites para Dios. O sea, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. Y nos estamos olvidando el mayor milagro para nosotros, para Dios no, que es primero que Jesús resucitó. Claro, por eso, y después ascendió. Si puede volver a la vida, Él, claro, en cuerpo y alma, de ser ascendido por sus ángeles quienes les atienden, no le cuesta nada ascender. Lo mismo pasó con la Virgen María, o la virginidad de la Virgen perpetua, o sea, por siempre, dicen algunos, no, pero tuvo otros hijos, que eso ya también lo explicamos en otros capítulos, que allá la palabra hermano se extendía horizontalmente hacia las relaciones. Hay muchos casos, inclusive hasta ahora debe haber casos de virginidad también, sin duda. Sí, no, aunque sean escasos, aunque sean 1, 2, 3 en el mundo, no importa, pero hay mujeres consagradas, totalmente, mucho más, estoy hablando de sectores dentro y fuera de la iglesia. Bueno, otra cosa te quería decir, por ejemplo, que acá lo aclaran, esto que estoy leyendo, es que todo el mensaje no es nada nuevo, porque eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ningún mensaje, ninguna revelación nos va a dar algo que nos haya sido ya del Evangelio. Entonces, por eso la iglesia lo tiene en cuenta, porque no nos viene a cambiar nada, nos viene a recordar y a recordar y recontra recordar, y Dios nos repite siempre lo mismo, porque somos duros de entender. Entonces nos vuelve a repetir y nos da otra revelación. Y a mí me da la idea de que no le vamos a poder decir, como el rico de Pulón, que le decía, mandame a un difunto, a un muerto, para que mis hermanos crean, porque nos va a decir Jesús, te mandé todo, te mandé un montón de revelaciones, te mandé profetas, te mandé milagros, te mandé un montón de cosas, prodigios, y no creíste. O sea que no vas a creer aunque yo aparezca nuevamente en el mundo. Entonces, yo creo que ya nos mostró y nos dio demasiadas cosas Dios como para que todavía sigamos discutiendo, renegando de Él. Pero así todo nos sigue dando. Y el Evangelio de hoy y las lecturas de hoy son muy claras con respecto a eso. Felices los que creen sin ver. Entonces, esta es una revelación más. Una de las bienaventuranzas, y debe ser una de las más lindas también, ¿no? Sobre todo para nosotros que estamos tan lejos en época, ¿no? Tan lejos en años, y que no pudimos verlo a Jesús, y tal vez que nos cuesta ver algún milagro, pero tal vez porque no tengamos los ojos bien abiertos como corresponde, ¿no? Yo siempre le digo a mis chicos en catequesis, el hombre está predispuesto a creer un montón de cosas que se nos escriben en libros, y a veces por gente que ni se conoce. Creemos en lo extraterrestre, creemos que yo no dudo que puedan existir o no, la verdad que no me importan. No, pero la iglesia tampoco lo niega ni se mete en la discusión, dice perfecto, que la infinidad así como Dios nos creó a nosotros, claro. Yo pienso que puede haber creado a otros seres, o no, depende, o sea, la verdad poco me interesa, pero voy al hecho de que está mucho más proclive a creer a veces cosas muy fantasiosas, que exceden nuestra fantasía, y no creemos sí, en general, perdón, lo que está escrito en la Biblia, que fue escrito, son escritos históricos, son escritos que han sido, y que cada vez que se hace un estudio arqueológico se va probando una vez más que
que existió la ciudad de Sodoma y Gomorra, había sido que existió, no sé, tal cosa, ¿no? Como también se encontraron hace mucho tiempo ya las carrozas de algunos elementos, algunos esqueletos en el Mar Muerto, donde pasó Moisés. Entonces me parece que parece que no creemos, ¿no? Parece que necesitamos creer para eso. Bueno, el Evangelio hoy es muy reiterativo, ¿no es cierto? Felices los que creen sin ver. Ese tiene que ser nuestro norte siempre. Tenemos que creer sin ver. Y pedirle también a Dios esa fe. Esa fe, exactamente. Bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa y nos pasamos? Sí, vamos a una y entramos pausita directamente en los dichos tan hermosos de Sor Faustina. y empezamos a desglosar un poquito eso. Dale, vamos a un temita musical. Bueno, en este segundo bloquecito que vamos a empezar ya con las hermosas palabras que nos dio, algunas de las palabras muy lindas que nos dio Santa Faustina al ver a Jesús, ¿no? Antes quiero hacerle un comentario, que ya lo hicimos varias veces. Santa Faustina estaba en su cuarto rezando cuando se le aparece la imagen de Jesús, y por un tiempo muy prolongado, dice que fueron varios minutos que estuvo Jesús en silencio, y Santa Faustina obviamente estaba atónita por lo que estaba viendo, y tuvo una finalidad esa presencia por un tiempo, que era que después le pinte, como mande a pintar o mande a hacer un dibujo de esa imagen que está viendo. Por eso la duración del tiempo de exposición de Jesús, digamos, ante los ojos de Sor Faustina. Debe ser un momento excepcional para cualquier persona, ¿no? Sí, ya, lo mismo le pasó a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, Santa Aloque, pero no me acuerdo si es Santa Margarita Aloque. A la Coque. La Coque, sí. Le pasó lo mismo, se le apareció así y le miraba y en silencio y quedaban atónicas. Pero esto de Sor Faustina, ella llamaron a un pintor conocido, ella le describió toda la imagen y pintó la primera imagen que todavía circula por algunos lados, que es un Jesús más rubio, como de rulito, y ella se puso a llorar porque no era lo hermoso que era lo que ella había visto. Claro, lo que pasa es que es imposible plasmar. Imposible plasmar, eso dicen también todas las revelaciones, pero ella se murió sin ver la imagen que nosotros vemos hoy. Claro. Que la hizo otro pintor más adelante, que es un poquito más agradable a nuestros ojos, porque realmente vos mirás la primera imagen y Jesús no es lindo, y uno se imagina a Jesús lindo porque, ¿y por qué? Porque vos fíjate, hay algunas películas sobre la pasión de Jesús que tratan de enmascarar a Jesús con los rasgos asiáticos de ese momento, ¿entendés? Morocho, de ojos oscuros, de tez ruda, y realmente Jesús era una persona hermosa porque no era pecador, igual que la Virgen María. Cuando le preguntan en alguna aparición de que no me acuerdo cuál, a la Virgen por qué era tan linda, ella le dice: porque no tengo pecado, porque no peco, porque amo mucho. Entonces ellos, siendo el Hijo de Dios, obviamente que tenía también la fisionomía perfecta, igual que la Madre de Dios, porque también el pecado nos va cegando. Y eso también lo he leído en alguna revelación, de que dice: ¿cómo ustedes saben discriminar a los criminales por la fisionomía? Porque los mismos genes te van delatando tus pasados como fueron, ¿entendés? Tus pasados criminales, tus pasados.
hoy por hoy sabemos que Dios no castiga al alma con respecto a los pecados anteriores, pero sí el cuerpo muestra los estigmas de tus generaciones, por eso vamos heredando todo. Y Jesús era lindo, o sea que a mí cuando veo esas películas de que lo tratan de hacer como una persona común y corriente, no me gusta, me da un poco de bronca. Mira, la otra vez estaba leyendo una carta, tengo que ratificar si realmente es así, pero estaba leyendo una página, yo le doy cierta seriedad, donde, y no es la primera vez que escucho, donde se habla de una carta que le había escrito Pilato al emperador, a Herodes, y que según lo pude escuchar la otra vez, hace un par de días, esa carta estaría en el Congreso de los Estados Unidos, o sea que en la biblioteca, donde hace una descripción de Jesús cuando iba pasando y Jesús estaba recostado en un árbol, dice Pilato, sabía ya por referencias de quién era, y inmediatamente se dio cuenta que era él porque la gente lo escuchaba con una pasión increíble, y lo describe físicamente como una persona muy bella, cabellos más bien rubios, barba rubia, el mismo color, de mirada penetrante, ojos celestes, zafiro. Incluso cuenta en esa carta de que Jesús estuvo con Pilato antes, yo desconozco, por pedido de Pilato, pero ya sería ir muy al fondo, tendría que ser objeto de investigación. Pero bueno, es interesante saberlo también. Y ahí hace la descripción de Pilato, decían que le temblaban las rodillas, ¿no? Así que muy lejos no andaría. Tomémoslo con pinzas si existe o no existe, pero realmente yo creo que algo de cierto debe haber, porque estar frente a Dios no debe ser fácil y debe temblar no solo las rodillas sino todo el cuerpo. Era una persona distinta, eso sí. Obviamente que sería bellísima. Dios no va a ser igual que la Virgen María, y eso que tenía también genes de la Virgen María, así que claro, por lo menos transmitidas a su vientre, ¿no? Muy bien. Me gustaría ver el tema de la misericordia en sí, ¿no? Fíjate lo que dice Jesús a Santa Faustina. Dice que la humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Esto está en el diario número 300 de Sor Faustina, ¿no? Es muy contundente cuando dice que nosotros no vamos a conseguir la paz, y de hecho está pasando, hasta no dirigirnos a nuestro Dios con confianza, o sea, con fe, la lectura de hoy, con fe a su divina misericordia. O sea, que no confiemos en que Dios es misericordioso, o sea, tiene compasión por nosotros, tiene ganas de perdonarnos. No, por supuesto, y nos busca de todas las maneras, ¿sabes para qué? Para que nadie pueda decir en su juicio, yo no sabía, no me diste una oportunidad, no me contaron, si hubiese sabido lo hubiese hecho. No vamos a poder decir eso. Ante nuestros ojos van a aparecer todas las oportunidades que tuvimos, y hace hincapié eso, y sobre todo también se dirige a sus almas amigas, almas víctimas, que sabe, y esto es lo que nosotros llamamos intercesión de los santos y la intercesión de todos los cristianos, de que hay almas que pueden ayudar a otras, a las más pecadoras. Y dicen en el mensaje 1316, hija mía, necesito sacrificios hechos por amor, porque solo estos tienen valor para mí. Es grande la deuda del mundo contraída conmigo, la pueden pagar las almas puras con sus sacrificios, practicando la misericordia espiritualmente. Y acá, por ejemplo, te hace una correlación cuando dice sacrificios hechos por amor. O sea, no sirven los sacrificios hechos para los ojos del mundo. Como decía, cuando haces ayuno, perfumate la cara, peinate, que la gente no se entere que estás haciendo ayuno. Cuando das una donación, que la gente no se entere. O sea, estos sacrificios también tienen que ser sacrificios personales, espirituales o penitencias
que bueno, que por ahí la gente que no puede no entender, pero si uno entiende ya esto, quiere decir que espiritualmente está un poquito más iluminada. Pero fíjate que hay dos cosas que hay que analizarlas muy, muy detenidamente. Dice dos cosas en lo que vos estabas leyendo recién. Primero, nos recuerda que tenemos una deuda contraída con Jesús, y eso nos olvidamos muy fácilmente. Nosotros, a través de la muerte, si no, no íbamos a llegar. Si Jesús no moría en la cruz, nosotros no íbamos a aspirar ni siquiera a tener como horizonte llegar al cielo, o iban a ser muy pocos los que iban a tener claro esta mirada. Sin embargo, hace 2019 años Jesús pisó la tierra para recordarnos que estaba presente, para recordarnos el pacto, para volver a hacer esa nueva alianza, esa alianza de fe y amor. Y segundo, dice que las obras tienen que ser hechas con amor. Bien agregado por vos el tema de que si hacemos un ayuno no se tiene que notar, porque ahí pierde. Si empezamos con amor, pierde el sentido. Si empezamos a comentar, decir, sí, yo estoy mal, porque la verdad estoy haciendo ayuno, ahí es como que deformamos nuestro acto penitencial. Lo dejamos vacío, ¿no? Sin sentido. Le sacamos el amor, porque en realidad está dirigido a Dios nomás ese acto. Y eso es lo importante de la misericordia. Y después, esos serían actos internos. Y también hay que agregarle actos externos, ¿no? Como las obras, porque también amar a Dios solamente, o la fe sola, solamente no alcanza. Tiene que estar seguida de obras. La fe sola, como dice Jesús le dice a Sor Faustina, y eso ya el Nuevo Testamento lo sabemos. La fe que carece de obras está vacía, necesita de las acciones de los hombres. Esa es como la parábola, claro. Es como la parábola del dueño del campo que le deja denarios a sus empleados, y uno por miedo, porque sabe que era un señor, claro, duro y exigente, esconde el denario y no lo hace producir, claro, con las obras. Entonces tenemos que utilizar todos los, claro, dones o los talentos que nos dio Dios, claro, y hacerlos fructificar con las obras. Bueno, y eso en nuestra vida cotidiana, ¿en qué se traduce? En hacer nuestros roles como corresponde, nuestros roles de padres, nuestros roles de trabajadores, nuestros roles de estudiantes, nuestros roles de amigos, o sea, hacerlos bien, hacerlos con mirada de amor, ¿no? A tener actos de solidaridad, sobre todo esos actos escondidos a veces que uno tiene de solidarios, ¿no? Esos actos que no sale a la palestra, decir, sí, yo hice una donación, no, eso no tiene que aparecer. Nosotros podemos hacer fácil nuestra vida, o sea, fácil en el sentido de llenarla de alegría, ¿no? ¿Vos notaste que la gente que es más humilde comparte más, Adrián? Sí, totalmente. No tiene el apego hacia los bienes que nos da el tener, más posibilidades de llegar a tener algo, o sea, el tener un poco más de dinero. El que tiene un poco más de dinero se va volviendo un poquito más avaro, un poquito más mezquino, un poquito más ambicioso. Porque lo tiene que cuidar. ¿Qué decía? El que no tiene, en cambio, no tiene esa avaricia, no tiene nada a veces. Pero ya lo decía Jesús, acumula tesoro en el cielo y no en la tierra, porque en el cielo no entran los ladrones ni le carcome la carroña. Y esto no tiene nada claro, y esto no tiene nada que ver cuando se dice y se malinterpreta que Jesús ha venido, o Dios ha venido solo por los pobres. De corazón. Claro, ahí está el tema, porque mucha gente interpreta, y a mí me consta, yo lo he contado acá en la radio, que salía de la misa y decía, no puede ser, tenemos que hablar con sacerdotes, no puede ser que diga siempre que Jesús vino por los pobres, y eran dos hombres bien acomodados, ¿no? No, en realidad Jesús viene por esas personas que son pobres de alma, que son mezquinos, y por nosotros, ¿no es cierto? Esos son los verdaderos pobres. Jesús ya tiene en su rebaño, tiene a los justos. Ahora va por los perdidos, que somos nosotros los pobres. La parábola pobres, claro. Del hijo pródigo. Claro, fíjate cómo a veces estando en la misa, y estando mucho, porque van siempre a la misa esas personas, y muchos como ellos, no llegan a comprender
¿Cuál es el sentido de las palabras de Jesús? Entonces, hay que interpretar bien el sentido de pobre. Nosotros tenemos que ser, porque por otro lado tenemos la parábola, bienaventurados los pobres de corazón, ¿no? Sí. Que son aquellos que son desprendidos, a eso se refiere. No, pues yo decía, te aclaraba pobre de espíritu en comparación de pobre de Los corazón. pobres, claro. Que son distintos a estos otros pobres que no tienen, a estos pobres que no tienen, que tienen el corazón duro. Bueno, que son, digamos, los que se escaparon del rebaño. Y bueno, entonces nosotros tenemos que ablandar nuestro corazón justamente con estas obras de misericordia. Sí, sí, sobre todo eso que vos estabas contando, en el diario lo nombra muy comúnmente en los mensajes. Dice, por ejemplo, alma sumergida en las tinieblas, no te desesperes, todavía no está todo perdido, habla con tu Dios, que es el amor y la misericordia misma. Alma, escucha la voz de tu Padre misericordioso. Eso dice un mensaje 14:36. Ese, todos nos podemos poner en ese lugar de esa alma. Está hablando de un alma sumida en la tiniebla, o sea, un alma que pareciese que está perdida, Claro, el alma, ¿no? Pero siempre en algún momento podemos llegar a sentir eso. Todos sentimos en algún momento de la vida que estamos perdidos. Nadie puede creer Todos. que está salvado porque si no también peca de soberbio. Claro. Y fíjate también lo que dice en el 7:23, le dice, porque todo es tan eslabonado, tan lindo, tan perfecto. Dice Jesús a Santa Faustina que escriba: y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Fíjate vos, Adrián, cuanto más grande es el pecador, tiene más derecho a mi misericordia. A cualquiera nos da vuelta esto, porque lo primero que vamos a decir, ¿cómo va a tener más derecho? Yo que te sirvo, Señor, siempre. Pero ahí está la parábola de vuelta del hijo pródigo. Claro, del hermano que ha quedado, pero yo hago, o sea, ¿cómo va a tener más derecho? O la parábola de los talentos también, ¿no es cierto? Los últimos que vienen tienen derecho a la misma paga. El sembrador, la parábola del sembrador, perdón, siempre el la viñedo. confundo, sí. Claro, el viñedo. También aquellas que llegan por último. Sí, pero trabajaron También. mucho también. Él se refiere a que el que llegó último trabajó más porque el otro también tuvo más tiempo para hacer las cosas. Y aunque haya trabajado menos, porque trabajó menos horas que nosotros, y acordaron un denario por el día, la paga es la misma para todos, y aún así Jesús sigue siendo un regador de misericordia. Sí, igual esto que estamos pensando, o sea, cuestionando nosotros, es un pensamiento muy humano. En el cielo no hay esos celos. Claro, o sea, sí. Nadie va a tener celo del otro porque el gozo es tan grande que también es incalculable, y nosotros no vamos a querer estar en el lugar de San Pedro, ni de San Juan, ni nada de Obviamente, eso. ¿no? También por eso en la Biblia nos dio muchos ejemplos de pecadores que llegaron a gran santidad, como siempre decimos, María Magdalena, Zaqueo, hasta Longino, que era un soldado romano que era Fíjate vos, ateo en ese momento, o sea, no ateo, creían sus dioses, pagano. Claro, fíjate vos, comienzo de semana se celebraba el triduo de la fiesta de San Jorge. San Jorge, que era un soldado romano, claro, con lo que conlleva ser un soldado o haber sido soldado romano en esa época. Era un soldado romano que murió martirizado porque el emperador, me estoy acordando, cerca del año 300, 305, el anterior a Constantino, había ordenado perseguir a los cristianos, y él dijo: pero yo soy cristiano, le dijo a su mayor, sería e inmediatamente fue martirizado, ¿no? Pero era una persona que, siendo soldado romano, habrá matado, habrá perseguido, no digo a los cristianos, pero bueno, lo que conlleva ser un Pablo soldado. perseguía a los cristianos, y Claro, pero esto fue muy fugaz, ¿no? O sea, San Jorge, después viene la leyenda de San Jorge el dragón, que no tiene nada que ver. O sea, es el mismo San Jorge, pero eso ya es leyenda popular. Si bien nosotros, la imagen, la imagen está porque el dragón representa lo malo, y cómo él no renegó de su condición de cristiano. Y automáticamente fue
elegido por Dios, fue, digamos, amado por Dios, porque Él no renegó de su cristiandad y murió como tenía que ser, ¿no? Lindo tema para hablar después de la martirización. Yo te había dicho a vos si estamos destinados o no, y si elegiríamos o no eso. Te voy a decir un mensaje. Bueno, vamos a la pausita y exactamente, y después volvemos con este tercer bloque. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Bueno, seguimos, Sergio, con este tercer bloque de la Divina Misericordia. Estamos en la hora samaritana para quien enganchó la dial recién, el dial. Y te quería leer este mensaje que a mí no sé si, no me acuerdo todo, por eso no te puedo decir que es el que más me gusta, pero es de los que más me gustan. El 11:46. El que se niega a pasar por la puerta de mi misericordia debe pasar por la puerta de mi justicia. Ya se me pone la piel de gallina. Sí, es tremendo. ¿Qué mejor que aceptar esto, digamos, aceptar que somos pecadores, que Jesús es nuestro Salvador y que nos perdone por todo lo que hicimos y que nos ayude, que ser tan soberbio que creer que podemos hacer todo solo y después tener que pasar por esa justicia divina que es implacable. O sea que primero estamos destinados sí o sí a pasar por la justicia de Dios. De Dios, ¿no? Si no nos Jesús, ¿no? Pero es digamos lo primero que nos va a pasar es pasar por la justicia. Salvo, o sea, vamos a eludir la justicia de Dios, salvo que apelemos a su misericordia. Y ahí también es donde entra la Virgen y todos los santos. Nosotros somos devotos de la Virgen, del Rosario y de otra cosa más allá de las imágenes, de las buenas obras y todo eso que hagamos, también van a interceder por nosotros en ese momento del juicio. Bien. Ahora hago una pregunta práctica, ¿no? ¿Cómo accedemos a la misericordia de Dios? Es una pregunta que hago incluso para que la gente pueda participar también, ¿no? ¿Cómo accedemos a la misericordia de Dios? Yo digo la confesión primero y principal, para la confesión. Y después esa confesión que no se tiene que quedar solo en el confesionario, sino uno tiene que rumiar todo el día esto, de en qué puede cambiar, en qué puede mejorar, en qué actos podemos ser más misericordiosos, podemos ser mejores cristianos. Y después volver a la confesión, no solo a repetir los pecados como loros, sino también pedirle consejo al sacerdote cómo podemos mejorar todas estas cosas. Porque para eso también está la confesión. No solo para él no tiene solo el derecho y la obligación de perdonarme los pecados, sino también de aconsejarme y de guiarme para que no vuelva a caer. Por eso yo siempre aconsejo tener un confesor, confesarte siempre con el mismo, claro. ¿Sí? Para que te vaya guiando, porque te va conociendo. Es lo mismo que si vos vas al médico. Si vos vas a un médico por vez, cada vez te tiene que hacer la historia clínica de vuelta y pierde mucho tiempo. En cambio el médico que te conoce hace mucho te mira y te dice, che, pero vos no estabas así la última vez. Estás más flaco, estás más esto, estás más pálido, tus estudios cambiaron, cambiamos de medicación porque esta no te está funcionando, te da otra medicación. El sacerdote hace lo mismo, te da otra medicación, te da otra guía. O sea, hay que ir siempre al mismo sacerdote, en lo posible. Claro. Hay gente que como le conoce al sacerdote de su parroquia tiene miedo que se entere de sus pecados. Y pero si el sacerdote no nos puede juzgar tampoco. Pero un médico a veces necesita conocer un psicólogo, digamos, ¿no? O un médico necesita conocer mucho a su paciente. Claro. O sea, no pensemos en que, porque en el fondo estamos pensando que el sacerdote es nuestro enemigo y que, ¿qué pensamos? Que va a usar nuestros pecados para extorsionarnos, porque no tendría otro sentido tener ese pensamiento. Yo creo que nosotros tenemos que ir con confianza,
de hecho yo lo hago, vos lo hacés, vamos con confianza al sacerdote. Pero siempre está la rumoración, siempre está las malas lenguas que dicen, yo al sacerdote no le cuento porque es como contarle a todo el mundo, y eso no es así. No, o contarle a un humano igual. O a un desconocido, pero tampoco es así. Yo tenía esos prejuicios antes. Yo tengo que reconocer mis errores. Pero la única forma de avanzar en la misericordia, la única forma de mejorar, es justamente confiar. Y esto es lo que nos pide Jesús. Confiemos en la divina misericordia. También tenemos que confiar, por eso te decía yo, en los sacerdotes, ¿no? Tenemos que confiar en los sacerdotes. Por eso yo te decía que tenían la doble cara, esto de la misericordia divina. No solo lo que Jesús nos pide a nosotros, sino cuánto nosotros podemos dar a Jesús. Si nosotros pedimos perdón a Jesús, pero no sabemos perdonar, si nosotros pedimos confianza, pero no sabemos confiar, estamos en la nada. Si nosotros no confiamos en los pastores que son los sacerdotes que nos da Jesús, entonces estamos mal. Sepamos elegir un buen sacerdote, busquemos a alguien con quien nos sintamos cómodos, ¿no? No todos tienen el mismo carácter, son humanos, no todos tienen la misma predisposición, son humanos. Pero yo he conocido sacerdotes que eran muy chinchudos y sin embargo eran excepcionales cuando uno podía tener una conversación con tiempo. Claro, pero a veces también no es fácil ser sacerdote. Realmente en general están muy abocados a su sacerdocio y les insume gran parte de las 24 horas que tiene el día. Entonces a veces se justifica un poquito que tengan poco tiempo, o que tengan poco tiempo para la confesión a veces, o tengan poco tiempo para hablar y dedicarle un oído más amplio a sus fieles. Pero bueno, tenemos que entender también esto, pero no tenemos que dejar de confiar en ellos. Y esto es lo que nos pide Jesús. Fíjate hasta dónde llega Jesús en los textos, podemos ver en los textos del libro de Sor Faustina, que dice: querida hija, este es el mensaje sobre mi misericordia para las almas afligidas, ¿no? Que en realidad todos tenemos aflicciones. Me deleitan las almas que recurren a misericordia. Es como que empieza con eso. Me deleitan, o sea, le encanta a Jesús las almas que recurren a su misericordia. Porque lo que siempre hace hincapié, que nosotros tenemos que empezar por reconocer que nosotros no somos nada, y que Dios es inmensamente omnipresente, omnipotente, infinito, magnánimo. Sí. O sea, entonces Jesús reconoce eso, y si sabe que nosotros venimos diciendo... Fíjate cómo da las razones, le da a Sor Faustina. Dice: me deleitan las almas que recurren a misericordia. Esto lo leíste vos hoy. A estas les concedo gracias por encima de las que me piden. Que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión, sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. Y esto es algo que nosotros no vamos a entender nunca. Porque, muy avanzados en la... Pero es que nosotros no vamos a conocer nunca cuán grande y cuán profunda es la misericordia de Dios. Ojo, también Dios puede, San Pablo lo dice, también Dios puede decir, por más que haya, o sea, a Dios no se le puede discutir nada. Él es, como decimos vos, magnánimo y es omnipotente. Sí, no, pero tiene la suma de los poderes. También a Dios, si no le agrada a alguien por alguna cuestión y dice que no entres al paraíso, no entraremos. Aunque nosotros estemos convencidos de que tenemos méritos.
No, sí, pero es en algo ese que se momento- reserva. No, pero en ese momento... Bien, estoy hablando de Dios. Sí, sí, por eso, pero en ese momento se nos Bien. va a poner frente por qué nosotros no somos dignos. Ah, y que- obviamente que Y sí. creo que Y inclusive... ahí estamos pasando por la justicia, Claro. no por la misericordia. Sí, no, pero yo creo que el alma, por eso dice Jesús que el único pecado que no va a ser perdonado es el... No reconocerlo. Claro, no reconocer al Espíritu Santo. Entonces esa alma directamente ya va hacia el juicio con un rechazo a Dios. Porque si Claro, no está porque- pidiendo un poquito de misericordia y eso ya lo tiene en cuenta. Aunque te pases en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. ¿No? Claro, ¿por qué es el Espíritu Santo? Porque es el enviado, quien queda acá con nosotros, el Espíritu de Dios, que lo encontramos en nuestros corazones, el Espíritu de Dios, quien queda acompañándonos y guiándonos si nosotros queremos dejarnos que guíe. Si rechazamos esa guía, obviamente nos perdemos. Por eso dice, el peor pecado es el pecado contra el Espíritu Santo, o sea, contra la guía que nos deja Dios. Sí, contra Dios mismo. Porque Estamos Dios- rechazando el Espíritu de Dios. Y es Dios. Por eso, y también un dato a tener en cuenta de este domingo es la indulgencia plenaria que en el 2002 lo aprobó San Juan Pablo II, que es el que se haga una confesión sacramental, comunión eucarística y oración por intenciones del Papa, va a tener una indulgencia plenaria. Que también en las indulgencias comúnmente se agrega también la oración del credo, que acá no figuran así prensa. También dice, o al menos rece en presencia del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, públicamente expuesto, conservado en el sagrario, el Padre Nuestro y el credo, añadiendo una invocación piadosa al Señor Jesús misericordioso. Por ejemplo, Jesús misericordioso, confío en ti. Después dice... Bueno, esa es una oración tan cortita que porque Jesús le pidió a sí, Santa son las Faustina, calculatorias que... claro, pero es una oración, ¿no? Porque por algo le pidió Jesús a Sor Faustina que ponga, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Eso también es una oración que tenemos que incorporarla a nuestro rezo común, ¿no? Tenemos que decir, después del rosario, si rezamos, o después de la Divina Coronilla, o después de nuestro rezo que habitualmente tenemos, que puede ser distinto, siempre agreguemos el ángel de la guarda y siempre agreguemos el Jesús, yo confío en ti. Jesús, todos los días, yo confío en ti. Es una manera también de hacerle saber a Jesús que nosotros confiamos en Él y nuestra fe va a ir creciendo, va a ir alimentándose de esa confianza que nos den esa pequeña oración. Mira, te quiero también, antes que me olvide, porque también se nos va el programa, lo que significan los dos rayos, sangre y agua. El rayo azul o más pálido simboliza el agua, que es el agua que justifica las almas. Es el agua también que nosotros sabemos, el del bautismo, porque lava los pecados, lava las culpas, y también es el agua que representa las lágrimas de la Virgen, que forman parte de esta redención. ¿Sí? Y el rayo rojo simboliza la sangre, que simboliza la vida de las almas, simboliza la sangre de Jesús, en su cuerpo, en su flagelación, y la Eucaristía también, que se convierte en el vino. Tenemos que recordar también que cuando fue traspasado por la lanza, sale sangre y agua. Por eso, y esto es lo mismo que está saliendo en esta imagen, que sale como con más fuerza, ya como representativo de algo, ¿no? Claro, y dice, y el rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Vos fíjate que fíjate que Jesús, en la imagen que la tenemos acá enfrente, también está caminando, se está acercando hacia nosotros. Ahí está, quería hacer hincapié en eso. Sí. Volvemos a grabar, vamos al corte, te robé la frase. No, para nada. Y fíjate también tiene la aureola de su santidad en la cabeza. Claro. Y fíjate donde Jesús siempre pone esta, no sé si decirle comparación, sino esta diferenciación. Dios Padre justicia, Jesús Hijo misericordia. Ajá. O sea, y esto lo podemos corroborar muchas veces. La vez pasada leía y me gustó mucho lo que escuché de un sacerdote, creo que era, sobre la justicia de Dios en el Antiguo Testamento. Viste que si uno lee el Antiguo Testamento le da la sensación que Dios es muy justiciero. Y sin embargo este sacerdote decía que no, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento
Dios hace justicia y hace misericordia, porque así como le fue ajusticiando cuando se equivocaban los israelitas, también le fue perdonando y le hizo brotar agua, le abrió los ríos, le dio el maná, hizo un montón de cosas. Pero la gente siempre lo tiene en cuenta como al Dios del Antiguo Testamento más. Mira, el Evangelio de hoy habla de la petición que le hace Abraham cuando Dios le dice que va a destruir. No, ese es el de junio. El de hoy era el de los hechos. Ah, no, perdón, ese no. Pero sí, pero es cierto, es la intercesión por Sodoma. Pero bueno, pero está bien, es el de julio, pero no es el Evangelio de hoy. Pero vale la historia contada. Jesús se presenta como duro al comienzo, queriendo destruir la ciudad. Dios. Y al pedido de Abraham, si existiesen, mi Señor, tantos justos, no valdría la pena salvar la ciudad. Y así Abraham le va pidiendo y va ganando en la misericordia de Dios. O sea, es como nosotros querramos entender el Antiguo Testamento. Pero en el Éxodo o en Deuteronomio, ya no me acuerdo cuál es esto, hasta me da gracia cuando lo escuché, que Moisés le dice: arrepiéntete de lo que estás diciendo, le dice. Cuando Dios dice: voy a destruir a los israelitas porque se pervirtieron, claro, lejos de ti hacer eso, Señor, arrepiéntete de eso. ¿Por qué van a decir los egipcios que lo sacaste para morir en el...? Entonces Dios se arrepiente de lo que estaba por hacer. Es gracioso porque obviamente que Dios ya sabía lo que iba a suceder en su conocimiento. Claro. Está bien. Hoy hablamos de San Pablo y San Pablo habla en ese tono de ese Dios más fuerte, ¿no? Pero no hay que perder el temor, ojo. O sea. Ahí estaba apuntando. No nos prendamos de la misericordia de Dios y que Dios va a ser misericordioso y por eso perdamos lo que es temer a Dios, porque nunca hay que perder el temor a Dios. Hay que tener miedo a Dios, hay que tener miedo de ir al infierno, pero nosotros y de dejar de amar a Dios. Los hombres que si no vemos, no creemos. Es cuestión de ver hacer un paralelismo con la vida diaria de un padre y un hijo. Si vos sos excesivamente bueno con tus hijos, cuando los vas criando, está comprobado que te salen malcriados, que no te salen buenos porque los consentiste mucho. Sí. Entonces, todo el que tiene un hijo sabe, que lo tiene que criar también tiene que aprender los castigos, que son castigos por amor, porque todos los castigos de Dios siempre son con amor y para la corrección. Entonces, con el hijo uno hace lo mismo. No es un mal padre porque castiga al hijo porque hizo algo malo. Claro. ¿Puedo contar una anécdota? Sí, vamos al corte. Muy rapidito. Esta semana, acá en Posadas hay unos videos que habían circulado, lo escuché por la radio, ¿no? Que habían circulado de dos muchachos que estaban robando en un kiosco la madrugada, que se alzaron con una suma de dinero. El padre de uno de esos chicos lo reconoce y después de reflexionar seguramente va y lo entrega a la policía, ¿sí? Y le dice al comando radiológico: uno de estos chicos que está robando es mi hijo. Fíjate vos qué ejemplo, ¿no? Porque si bien hay una dureza del padre, hay un amor infinito ahí, porque ama al hijo, lo lleva y le da una lección para su vida. También Dios trabajó así, porque nos ama siempre, nos amó desde que nos creó. Por eso fue duro también, porque el hombre era muy perverso y sigue siéndolo. Ya con Jesús cambia, porque Jesús nos aclara la letra que no podíamos ver, el sentido del Antiguo Testamento, y nos viene a hablar de perdón, como nunca ninguna persona en la historia de la humanidad habló de perdón y amor. Entonces nos viene a aclarar el camino. O sea, Jesús no viene, él mismo dice: yo no vengo a destruir ni un ápice de la ley, sino al contrario, a hacerla cumplir. Pero este es el camino del amor, el camino del perdón, el camino del arrepentimiento. Esa es la conversión, ¿no? Volvemos a converger a Dios, volvemos al camino recto. ¿Qué es lo que quiere todo padre cuando su hijo se descarría? Quiere que vuelva a lo bueno. Y eso es amor. Entonces, Dios quiere para nosotros eso. Como el hijo recién ve estos actos y agradece al padre cuando es padre, o cuando es grande, o cuando su maduración le puede hacer ver que lo que hizo el padre fue por su bien, también nosotros nos vamos a dar cuenta, o más adelante en esta vida o en la otra vida,
que todos estos castigos fueron necesarios para o nuestra salvación o nuestra corrección o para porque Dios nos quería salvar. Si tenemos la gran desgracia de no llegar a la salvación. O sea, no vamos a poder decirle a Dios no hiciste nada, es culpa tuya, porque siempre va a ser responsabilidad nuestra. Y bueno, y creo que se nos está terminando también el programa. Hoy dijiste para otro bloque, pero me parece que ya no tenemos para otro bloque. Lo que sí que para otro programa, sí quería hacer hincapié en que Jesús también le da el rosario de la Divina Misericordia a Sor Faustina y le dice: reza incesantemente este rosario que te he enseñado. Todo aquel que lo rece se hará acreedor a la misericordia a la hora de la muerte. Los sumos sacerdotes lo recomendarán a los pecadores como última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si lo reza una vez, tan solo recibirá la gracia de mi misericordia infinita. ¿Te estás refiriendo a la Divina Coronilla? A la coronilla. Vos fíjate que la coronilla, por ahí hay gente que por ahí el rosario que enseña la iglesia y que la Virgen hace mucho hincapié, es más largo, entonces hay mucha gente que reza la coronilla porque es más cortito, se reza menos de 10 minutos. Y bueno, que empiece rezando la coronilla, que son 10 minutos a las 3 de la tarde. Pero es cortita, pero es tremendamente profunda, porque cuando nosotros cuando nosotros empezamos a pensar que estamos rezando, nosotros le estamos entregando a Jesús, o sea, a Dios, estamos entregando su propio Hijo que fue muerto en la cruz por nosotros y pidiéndole perdón. Es demasiado profundo, ya lo hablamos el año pasado, me acuerdo, y después le pedimos perdón digamos, en los distintos eslabones que vamos, en los 10 eslabones que vamos rezando del rosario. Récenlo siempre y a eso complementenle con otro rezo. Y para terminar te quiero decir otro mensaje, el 1396, dice: oh, si los pecadores conocieran mi misericordia, no perecería un número tan grande de ellos. Diles a las almas pecadoras que no tengan miedo a acercarse a mí. Habla de mi gran misericordia. Bueno. Y eso es lo que habla mucho el Papa, por eso puso el año jubilar de la misericordia. Claro, claro. También recordemos que Sor Faustina tuvo la bendición de ver el cielo y el infierno. Entonces ahí se agranda mucho más el sentido de la misericordia y digamos hasta dónde tenemos que desesperarnos por llegar a conseguir la gracia de Dios, de obtener su misericordia. Porque ver el infierno, ver las almas sufriendo que nunca más van a subir al cielo, y después rechazar la misericordia, no, y decían, y rechazar a Dios debe ser tremendo. Si Sor Faustina o una santa japonesa también en visiones decía que las almas caían como copos de nieve en el infierno. Claro. Imagínate la cantidad que son de pecadores que hay. Sí, yo sé que entran por otras visiones que entran mucho menos almas en el cielo que en el infierno, lamentablemente. Después serán juzgadas todas y veremos qué decisión toma Dios. Pero por ahora caen más en el infierno como copos, dice, de nieve, que eso lo que te está diciendo que caen muchísimas, diariamente. Y qué lejos que estamos del cielo. Bueno, Sergio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene será. Espero que nos escriban, que nos en que YouTube, nos llamen. en la página de Facebook, y que llamen, la radio, que llamen. Sí, que llamen. Ahí en el aire lo vamos a contestar. Nos vemos la semana que viene.
Ella canta, ella ora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno y combate el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó,